E daí, nesse caso, já tem que usar uma ceftarolina, que é uma... Podría usar, eso ya dependiendo de cuál sale. Daí é do protocolo do hospital. De acuerdo al protocolo y de acuerdo a lo que va teniendo el resultado. Sim. Pero sí, ese sería el procedimiento, ¿verdad? Nosotros hasta donde llegamos a lo empírico, ¿verdad? Luego de eso llega el resultado, incluso ahí nosotros podemos estar todavía, ¿verdad? Siguiéndole. Hay que hacer el debridamiento todos los días, no es solamente el tratamiento tópico, no es solamente hacer una curación con un antiséptico, ¿verdad? Sino que hay que ir debridando la parte necrotizante todos los días prácticamente, dependiendo de dónde es y cómo es. Si por ejemplo la gangrena es a nivel genital, ¿verdad? Que sería el Fournier que les dije, todos los días hay que hacer un debridamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto en 24 horas va a progresar. Y claro, hay que esperar el ciclo, ¿verdad? El ciclo del germen, en esa región. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ¿qué pasa acá? Como les dije, los estadios van iniciando a nivel de la piel y luego va ingresando, ¿verdad? Más, por decirlo así. Hasta incluso puede afectar o sea, que puede desarrollar una linfangitis. ¿Se acuerdan de la linfangitis que hablamos, verdad? Que va a seguir a lo que serían los conductos linfáticos superficiales de la piel. Incluso esas se pueden necrotizar. O sea que todo lo que hablamos, todas las patologías que estuvimos hablando de la piodernitis pueden conllevar o puede avanzar a una fascitis necrotizante. ¿Estamos? También estos pacientes es importante advertirle, ¿verdad?, de la lesión aparente, o sea que no podemos nosotros confundir nada más con una celulitis que está, ¿cómo se llama?, que se está complicando después de su ampolla, ¿verdad?, con la pus. Entonces nosotros tenemos que seguirle al paciente y tratar de internarle al paciente cuando vemos ya esa parte purulenta, ¿verdad? Es internarle al paciente y hacerle un seguimiento por lo menos de 3 días. Si es que va progresando bien, entonces le podemos hacer otra vez un tratamiento, ¿cómo se llama?, ambulatorio, pero con vía cerrada. O sea que el tratamiento siempre va a ser endovenoso ya, lo farmacológico. Pero le podemos hacer, puede ir a la casa, puede venir a hacerse la medicación, ¿verdad? Y puede hacerse la asepsia, podemos hacerle nosotros. Eso es que si tiene un buen progreso en 72 horas más o menos. Si no tiene un buen progreso en 72 horas, entonces, ¿qué pasa? En 72 horas ya tiene que venir también otro resultado deportivo, ¿verdad? Si es que no tiene buen progreso, se queda internado el paciente. Y ahí le hacemos el seguimiento, ¿verdad? Hasta que prácticamente se soluciona el problema. Entonces, como dice ahí, ¿verdad?, en casos agudos, 2 o 3 días después de la infección, ¿va progresando o no? 72 horas es nuestro límite, ¿verdad? En 72 horas nosotros vamos a ver, ¿se va a solucionar con esto o no se soluciona con esto? Sería el problema. Entonces lo ideal, si vemos un paciente que está iniciando ya una infección prácticamente superficial de la celulitis, entonces es dejarle al paciente en observación, internarle al paciente. Ahí vos le pedís su laboratorio. Lo primero que le vas a pedir, lo básico, sería un hemograma, ¿verdad? Y en el hemograma luego ya vas a ver sus blancos. ¿Cuánto está su blanco? ¿Cuánto está su neutrófilo? Estos pacientes generalmente llegan con más de 25.000 de blanco aproximadamente. Entonces si llega así, obviamente que tiene que quedarse ya luego. Si es menos de 10.000 más o menos de blanco, entonces quiere decir que hay un buen pronóstico. Entonces el paciente le podés iniciar con un tratamiento empírico y ya hacerle su fomento caliente, ¿verdad? Tenés que hacerle su asepsia y ya hay más posibilidades de en 72 horas mejor el paciente. Pero si ya viene con ya de blancos, entonces quiere decir que ya tiene que ser más de amplio espectro nuestro ATV. ¿Está bien? El progreso que es necrótico generalmente suele ser rápido y agresivo, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Puede ser por la picadura de un insecto, puede ser por la vacuna, ¿verdad? Generalmente en los niños se suele ver la jeringa, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la vacuna, la aguja deja un agujerito. Por más que nosotros no veamos,
puerta de entrada y esa puerta de entrada puede ser susceptible a el germen, ¿verdad? Entonces puede iniciar, que una de ellas que puse creo que acá, aquí, ¿ven? Puede iniciar por ejemplo. Entonces, ¿qué va haciendo? Es rápido y progresivo suele ser. Puede iniciar como una celulitis, o sea que se hinchó y se quedó rojo. Y la mamá que hace le pone hielito, le pone tipo para bajar el hinchazón y ahí va dejando. ¿Y qué va pasando? En menos de 24 horas, si es que ingresó el germen, entonces tiene su pequeña boquita, ¿verdad? Con una, como puede ser una ampolla. ¿Y qué pasa? Esa ampolla una vez que instaura, entonces ahí en 24 horas ya puede ir necrosando alrededor de la lesión. ¿Bien? Cuando es generalmente así, hay ocasiones que sí, hay madres que sí le lleva rápido, ¿verdad? Pero hay ocasiones como esta, ¿verdad? Se va dejando que la lesión que le va limpiando nada más en la casa. ¿Ah? Claro, puede perder el brazo. Puede llegar a... Nesses casos, esse paciente com vacuna, ele tem que ter uma doença de base. Claro. Estas patologías, las piodermitis que estamos hablando y que suelen ¿cómo se llama? Pues suelen tener un mal pronóstico, son en pacientes inmunocomprometidos. La mayoría son en pacientes inmunocomprometidos. El que tiene una buena respuesta al tratamiento generalmente son pacientes aparentemente sanos, que solamente tuvo un, ¿cómo se llama? Le picó algo, ¿verdad? Aqui só uma celulite. Sí, pica la celulitis, no llega prácticamente a acá. El Fournier suele ser en pacientes inmunocomprometidos, los diabéticos suelen llegar mucho con Fournier. Ya he visto pacientes diabéticos con Fournier. Y con la fascitis generalmente suelen también llegar. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen lesiones, qué sé yo, le hincó un clavo y a partir de ese puede iniciar obviamente, ¿verdad? Entonces, generalmente ellos son los que vienen con este tipo de patología. Como vemos aquí, ya llegó a la musculatura, ¿verdad? La mionecrosis. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Nosotros vamos debridando ese lugar. Y obviamente el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Como dijimos, hacemos primero un tratamiento empírico esperando el resultado, ¿verdad? El resultado ya del estudio de la lesión. Si vemos aquí, sería más o menos lo mismo, ¿verdad? Acá hay una destrucción prácticamente superficial, ¿verdad? Todavía no se ve la musculatura. Como les digo, es el paciente inmunocomprometido generalmente. Una vez que invade la fascia, ya en menos de 24 horas ya invade la musculatura. Y ahí ya va necrosando, ¿verdad? Va necrosando de manera periférica o central. Va a ir necrosando. Doutor, nesse Sim, caso o tratamento ele pode ser ele é tópico e um antibiótico também. Claro, el tratamiento lo vas a hacer de tu curación, sí o sí, ¿verdad? Y eso es lo que dije al inicio, vas a hacerle un tratamiento con antisépticos, le vas a hacer la curación y le vas a quitar la parte necrótica que sería la debridación. O sea que vas a debridar el lugar. Y vas a hacer un tratamiento farmacológico. Generalmente vía oral ya no va a funcionar en estos casos, ¿verdad? Tiene que ser un tratamiento endovenoso ya. Y como les dije, lo más común es el estrepto. Entonces podemos iniciar empíricamente con una cefalosporina, ¿verdad? Y esperar el resultado que vamos a llevar a microbiología, ¿verdad? De la lesión, del cultivo de la lesión, antes de iniciar el tratamiento con ATV. Pero hay veces que el paciente ya llega, por ejemplo, que ya se fue a consultar, algunos se van a consultar en la farmacia, algunos se van a consultar con su vecina, ¿verdad? Y le dice tomar este antibiótico. Entonces ellos ya inician con un antibiótico y si vos le haces su antibiograma va a salir un poquito alterado, ¿verdad? Entonces eso se le avisa también al bioquímico que ya estaba tomando un antibiótico anteriormente y era tal, ¿verdad? Entonces de ahí, a partir de ahí, se busca más o menos cuál sería ¿verdad? Lo que vamos a utilizar, el medicamento vamos a utilizar. Pero sí, este paciente que yo les comenté que nosotros recibimos, este paciente por ejemplo ya estaba tomando hace 10 días cefazolina, o cuál era, no me acuerdo. Cefazolina.
Ya estaba tomando. Estaba enfermo. Es por eso que era solo superficial. Pero ¿qué pasa con él? Él solo en su casa, obviamente sin un lugar estéril. ¿Qué estaba haciendo? Estaba apretando, ¿verdad? Su lesión. Y estaba dejando cada vez más grande la boquita. Entonces, ¿qué pasó? Salió pus, sí, pero un poquito nomás sale. Y como no sale mucho y me duele, entonces por eso prácticamente lo que él se fue. ¿Verdad? Pero ya estaba, una parte ya estaba necrótica. En la parte donde él forzó, ¿verdad? Claro, contaminó todo luego para empezar. Na hora de debridar, se anestesia o local, você debrida sem. Pues, hay veces que vos al agarrar, ¿verdad? Como ya no está relacionado prácticamente a la piel, sino que ya está ya luego medio suelto. Sí, hay algunos, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería hacerle, ¿verdad? Una anestesia. Suele ser local o suele ser troncular, dependiendo del caso. En el caso de Fournier, por ejemplo, también tiene que ser bajo anestesia. Realmente doloroso. Bueno, aquí vemos otra imagen que sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Como les dije, las lesiones son progresivas y son rápidas. Generalmente llega hasta la parte muscular. Bien, eso ya vimos. Progresa, invade la musculatura, ¿verdad? La necrosis, que sería la mionecrosis, que ya vimos también aquí. Generalmente tiene ¿cómo se dice? Más o menos 2 meses del inicio, ¿verdad? Que sería desde la picadura o desde la puerta de entrada, ¿verdad? Hasta más o menos que tenga una resolución, sería más o menos 2 meses de tratamiento. O sea que es clarísimo. Y el Fournier sí que lleva hasta 3-4 meses más o menos en el paciente, dependiendo, ¿verdad?, de cómo el paciente está también. Si es un paciente diabético descompensado, por ejemplo, no va a ser muy rápido. O sea que serían 3 meses más o menos de tratamiento. Pacientes, por exemplo, indígenas, que moram em locais de difícil acesso, Llega así, rapidamente. rápidamente llega así. O viste el brazo de la nena. Ellos son los que llegan así.